Estamos ante el mayor salto tecnológico de Ferrari de las últimas 3 décadas. Estamos ante la Ferrari con la mayor cantidad de motores de la historia en un mismo coche. Estamos ante la Ferrari más compleja jamás producida, con 3 veces más módulos, procesadores y pantallas. Estamos ante la Ferrari de calle más potente del mundo. Esta de aquí, por ejemplo, tiene más de 1000 caballos. 1000 caballos. Calma, yo explico. Y de acuerdo con las palabras del propio fabricante, esta es la visión de Ferrari para el futuro del superdeportivo. Y ahí yo pregunto, ¿este futuro es glorioso o es un futuro trágico? En este video vamos a sumergirnos en los detalles y hablar de las modificaciones que hicimos aquí en esta escudería Ferrari 90, la primera Ferrari híbrida enchufable de calle ya lanzada y, de hecho, uno de los coches más polémicos de esta década. Pero antes de empezar, considero que te suscribas al canal y actives las notificaciones si te gusta un contenido tan exclusivo como una SF90. No olvides dejar tu me gusta ahí para ayudarnos a subir este video por encima de los 1000 caballos. Comentarios, y ven con nosotros. Entonces, piensa en un coche que está completamente despegado de lo que Ferrari venía haciendo hasta entonces en toda su historia. Casi todos los sectores del coche cambiaron y hasta el propio segmento. Aquel ferrarista clásico que ya tiene Ferraris desde hace mucho tiempo y que sigue toda la evolución de la marca, no parece ser el cliente final de este coche. De hecho, existe una gran duda ahí en el mercado, porque todo cambia. Y sin más demora, vamos a empezar con estos cambios por el propio diseño del coche, que es muy atrevido. Empezando en la parte delantera, vemos que la SF90 ya tiene una cara completamente diferente, ¿verdad? Tenemos 2 pisos, 2 alerones aquí arriba, pero ahora el alerón está mucho más picudo, mucho más puntiagudo. Parece una mezcla de la forma de un boomerang con la cabeza de un tiburón martillo. Aquí, en medio de la propia parrilla, vemos esta entrada inspirada en la 488 pista, que tenía una conexión con la parte superior de la tapa del maletero, pero en este caso no, solo encuentra los radiadores allá abajo. Aquí arriba tenemos un segundo boomerang con una especie de parrilla, pero es falsa, es apenas un elemento de diseño. Y otra cosa que cambia aquí en la parte delantera, acompañando la propia línea de la aleta de la cabeza del tiburón martillo, es el conjunto óptico. Por primera vez empezamos a tener un conjunto óptico que abandona esa forma de L y entra con un sistema en formato de letras, y aquí también se esconde una nueva tecnología, que es la tecnología de LDS Matrix y faros adaptativos, una novedad aquí en la SF90. Entonces, en la parte delantera ya no tenemos esa cara clásica de Ferrari porque las cosas cambiaron. Pero aquí también tenemos toda esa aglomeración de diferentes componentes, formas, conductos y materiales que son típicos de esos modelos que inauguran cosas nuevas. Como por ejemplo, tenemos aquí abajo del faro un conducto de captación de aire para el paso de rueda delantero. Vemos la parrilla mucho más inclinada, en un formato hexagonal, allá abajo, diversos radiadores. Y señores, existen diversos sistemas hidráulicos de agua y fluidos circulando en este coche, de lo cual vamos a hablar mucho en este video. Aún así, aquí abajo tenemos un splitter de carbono y, aunque no logramos ver en la parte inferior del suelo, existe todo un sistema de aletas que generan flujo y trabajan con toda la carga aerodinámica por debajo del coche para aumentar el downforce. Al final son 3 cosas creando esa fuerza en el eje delantero, succionando el coche y empujándolo hacia abajo. El alerón superior, el frontal y la parte de abajo, que también tiene otras conexiones en la salida lateral. En fin, muy complejo, muchos detalles que a veces pasan desapercibidos, como por ejemplo este propio agujero que tiene aquí en la parte delantera. Todavía en la parte delantera, abrimos la tapa del maletero más pequeño que he visto en un superdeportivo. Abrimos esta parte y ahí está, mira, este es el espacio que tienes al comprar una SF90, y es el único espacio en el coche para guardar algo. Va a tener que ser así, un plato de pavé, una lasaña como máximo, y no muy alta porque no hay profundidad, no hay espacio para muchas cosas. Aquí cabe aquella maleta de mano que subes al avión, de acuerdo. Pero cuando abrimos aquí, entendemos por qué la falta de espacio. Porque todo el sistema híbrido de este coche, que está en la parte delantera, acaba convirtiéndose en una característica del propio coche. Tenemos este cristal aquí que revela un inversor con 2 salidas, cada una con 3 fases diferentes para los 2 motores eléctricos que existen en el eje delantero. Y ahí tenemos la mención del sistema Race. Es un sistema eléctrico, pero este aquí es un poco diferente, el sistema Racing. Básicamente, lo que Ferrari utiliza aquí son los motores eléctricos para hacer la desaceleración y la corrección de trayectoria del coche, o sea, ya no se utiliza la fuerza de las pinzas de freno mordiendo el disco para desacelerar la rueda. Utilizan el propio sistema de recarga para generar resistencia en el eje que esté perdiendo tracción o que esté saliéndose de la trayectoria que estás apuntando, para hacer la regeneración y desacelerar aquella rueda o aquel eje. Este es el sistema nuevo de regeneración que acaba modificando algo muy básico y muy nuevo aquí en la SF90, el pedal de freno. Ya no está conectado a un cilindro maestro ni a un sistema hidráulico, el pedal de freno es ahora apenas una palanca electrónica. Vemos aquí arriba todavía el depósito de líquido de freno, pero desplazado del centro donde esperarías que estuviera el cilindro maestro. Todo el sistema ahora es Brake BY Wire, un sistema controlado electrónicamente.
El coche elige si va a frenar con la pinza o si va a desacelerar la rueda utilizando el sistema eléctrico, y aprovecha para hacer una carguita en la minúscula batería de este coche. Todavía hablaré de todo eso más adelante. Para terminar con la parte delantera, cosas que llaman la atención son todas las que vienen junto con el coche, el propio cargador de pared, que ocupa el limitado espacio que tenemos aquí, la placa de configuraciones de los opcionales con los que el coche fue configurado antes de fabricarse, y por último, el uso de carbono no solo en el capó, sino en el propio parachoques delantero, y esto para compensar la ganancia de peso extra de todo este complejo sistema híbrido. Mirando la parte delantera, vemos este otro cambio en las últimas Ferraris, que inaugura este morro extremadamente picudo de la SF90, mucho más bajo, menos redondeado y siguiendo la propia línea. Empezamos a tener un cockpit inspirado en una burbuja aeronáutica, la burbuja de un caza. Aquí, en el caso de este coche, hicimos una modificación, una personalización con un PPF de color, este PPF negro que, además de proteger la pintura, hizo esta separación y destacó todo el cockpit, esa burbuja redondeada que queda concentrada en el medio de la SF90. El propio parabrisas tiene una inclinación y una curvatura mucho más acentuada. Confieso que creo que se inspiraron en Koenigsegg para hacer este tema de diseño, que hasta entonces era solo de los suecos. Mirando ahora el coche de lado, pero todavía en la parte delantera, percibimos en la rueda que también hay una modificación. Ferrari creó un sistema de aletas que, en teoría, trabaja con el flujo creado por la propia rotación de la rueda, acabando haciendo un flujo de aire y sacándolo hacia afuera. Ya he visto algo parecido desde la década de los 90, no hay nada de nuevo aquí. Y de las ruedas que he visto, esta es la más pequeña, pero si mira la rueda en sí, es un poco demasiado simple para un coche de estas proporciones. Entonces, ¿qué hicimos aquí en Avantgarde? Hicimos una personalización con una de las ruedas más bonitas del mercado, que trae un poco más de complejidad, agresividad y belleza para todo el conjunto. Vamos a hablar de estas ruedas HR. Para estampar un proyecto especial necesitamos ruedas especiales, así que mandamos a fabricarlas en una fábrica de Estados Unidos llamada HR, hechas a medida. Lo primero que llama la atención es el estilo de fabricación. Es una rueda de 2 piezas, hecha de una sola pieza de aluminio forjado y mecanizado. Es una pieza única que trae una elegancia y personalización hasta entonces no vista en ninguna otra SF90 que hayamos visto. Cada día que pasa, esta rueda me gusta más. Hablemos de los detalles. La construcción es de aluminio forjado monobloque. Tenemos tarugos de aluminio que se transforman en un proceso de mecanizado súper complejo utilizando varios tornos electrónicos, hasta llegar a este resultado final donde tenemos el aro separado de los radios en piezas únicas forjadas, extremadamente bonitas. Destaca este formato que el cliente eligió, una combinación de formas redondeadas, el clásico de Ferrari, con ángulos agudos y más agresivos en una misma rueda, tenemos los dos mundos. Si miramos el sistema de fijación del aro, tenemos diversos tornillos que también fueron personalizados con el mismo color de la rueda. El color es un negro brillante que combina con la otra modificación que hicimos en el cockpit. Confieso que, pasados unos días, en toda esta mezcla, tenemos una rueda con varios planos diferentes, dependiendo del ángulo desde el que la mires, tiene un formato, una forma y un impacto diferente en el cerebro. Por último, tenemos este impacto clásico del offset negativo, principalmente aquí en la parte trasera. La trasera también es mucho más grande y pusimos en este coche los neumáticos originales, que son unos Michelin Pilot Sport, unos 315 diagonal 30 R20 aquí atrás. Y ahí te pregunto, ¿dónde crees que puedes encontrar estos neumáticos? Solo existe un lugar para buscar el neumático de tu Ferrari o de tu coche del día a día, en el sitio del mayor minorista de neumáticos de América Latina, Neustore.com.br. Y sabes que tenemos un cupón de descuento, el cupón, nada mal, todo en mayúsculas, y el descuento es buenísimo, aunque tal vez no tan bonito como esta rueda. Para terminar de hablar de la rueda, ya lo hice antes en este video, pero dentro de ella tenemos abrigado el gigantesco sistema de frenos de cerámica y carbono de Ferrari, con aquella pinza amarilla de 6 pistones. Aquí vale recordar lo que expliqué del sistema Racing. Estos frenos se utilizarán mucho menos debido a que el coche frena muchas veces con el sistema híbrido y no mordiendo la pastilla en el disco. Tal vez estos discos de cerámica sean los que más van a durar en la historia, tal vez nunca tengas que cambiar las pastillas de tu SF90 dependiendo de tu estilo de conducción. Pero si tengo en cuenta las modificaciones que hicimos en este coche, no será suficiente, vas a usar bastante los frenos. Hablaremos de ello más adelante. Seguimos en el lateral. La impresión que da es que la SF90 está un poco más chata de lo normal. Existen formatos cóncavos, como esta concavidad interna en la parte de la puerta. Tenemos el espejo, que ya no está en una línea de hombro, sino más inclinado hacia el lateral. Hay novedades también en el sistema de manija de la puerta, que apunta hacia abajo. Y por último, tenemos toda esta curvatura en la línea del cuello del coche, que ya voy a explicar, pero aquí tenemos una captación de aire, de hecho, 3, 1, 2, 3, y aquí consigo ver el intercooler del motor V8 Turbo, preparado por nosotros en este caso. Pero todavía necesito hablar de esto,
Me refiero exactamente a esta línea que sube por detrás del cockpit, con inspiraciones aeronáuticas, y que crea esta línea de cuello, como si el coche tuviera un gran cuello aislando la cabeza del resto del cuerpo. Una línea tal vez inspirada en el Ford GT90, aquel prototipo de los 90 del que ya hablé aquí en el canal. Llegamos a la parte trasera, con muchas novedades. Necesito citar la aleta. Toda esta parte de la columna es una novedad de Ferrari. Primero, todavía tenemos aquella alusión a las columnas góticas que mostramos en la 599, pero en este caso están muy inclinadas, casi desapareciendo en la línea del coche. Tenemos un deck aquí, existe una pequeña ventana para mirar del habitáculo por el retrovisor, y hay algunas parrillas sin ninguna función específica, más estéticas que funcionales. Llaman la atención estos dos círculos, de un lado tenemos el abastecimiento del motor y del otro, el sistema de carga de las baterías. Continuando con la línea del coche, tenemos ahora este cristal, separado en otra línea con otro color negro brillante de nuevo. Observando aquí, conseguimos ver allá el quinto 8, y todo es muy nuevo. De un lado abro los dos tanques al mismo tiempo, cliqué un botón y después el otro, pero los dos abrieron juntos. El sistema de carga eléctrico y el sistema del tanque de combustible para poner gasolina. Tengo esta palanca, la tiro y se revela una tapa interesante, la tapa es todo este módulo. Cuando abrimos, vemos el quinto 8 enterrado allá abajo. Y espera un poquito, ¿cómo es eso, Guilherme? Compras un coche de millones y viene con una varilla para abrir el capó del motor, ¿eso no es un problema? Allá abajo vemos el F154, el quinto 8 biturbo de Ferrari del que vengo hablando aquí en el canal tal vez desde el video de la Portofino. Y esta es la primera vez que veo una modificación real en el proyecto original. Primero, la cilindrada se aumenta a casi 4 litros, pasa de 3,9 a casi 4, aumentando el diámetro del cilindro a 88 milímetros después, todo el sistema de turbocompresores y los colectores fueron reposicionados y básicamente rediseñados. El motor está sentado 2 pulgadas más abajo. No es solo impresión tuya al abrir el capó y mirar el motor aún más enterrado, se debe a las modificaciones de chasis y de los turbos, que se separaron y subieron un poquito para dejar el motor más bajo, pero también para abrigar todo el sistema híbrido que se esconde en la carrocería. Conseguido ver varios componentes del sistema híbrido, como los cables de alimentación de corriente pasando directo hasta encontrar un inversor aquí abajo, y luego los cables de las 3 fases que van al tercer motor eléctrico, que está entre el motor de combustión y la nueva transmisión. Ahora denominada Magna, una empresa que compró a Getrack, es una nueva transmisión de 8 marchas, pero solo hacia adelante. Este coche no tiene marcha atrás. Al final, no es necesario porque, si paras a pensarlo, tienes motores eléctricos que pueden hacer que el coche vaya hacia atrás. Así eliminas la complejidad de un sistema de marcha atrás, ganas un alivio de peso, menor complejidad y la remoción de un punto de falla muy común en las transmisiones de 7 marchas que venimos mostrando aquí. Ahora no hay más ese problema. El conjunto de estos 4 motores, los 2 eléctricos delanteros, el de combustión y el eléctrico trasero, traen un paquete de potencia que, en su versión original, ronda los 986 HP o 1000 caballos de vapor. Al final, estamos hablando de una Ferrari de calle de producción en masa, no es una edición especial, pero es hoy el coche más potente en esta nueva categoría que Ferrari creó. Más potente y rápida que una LaFerrari, con todos estos números. Lo que hicimos en términos de modificación fue instalar un sistema de escape con flujo optimizado. Reconocemos que el quinto 8 ya no ruge como antes, y el sonido siempre fue un pedigree, una característica de las Ferraris. Hasta entonces, instalar escapes en una SF90 con toda esta electrónica nueva gestionando el F154, teniendo la migración de 2 bancadas separadas, 2 centrales diferentes gestionando cada lado del motor, algo que nunca fue así, siempre fue un solo módulo, sin considerar el resto de los módulos del sistema híbrido, o sea, el coche no acelera ni frena como antes. Toda esta complejidad era hasta el momento un impedimento para hacer estas modificaciones. Pero puedo decir con certeza que este es un proyecto que, con las modificaciones del escape, está funcionando redondo, sin luz de inyección entrando en emergencia. Para terminar, conociendo el F154 y todo su potencial, lo tenemos aquí en su configuración original de 4 litros produciendo unos 768 caballos declarados de fábrica. Pero nosotros, trabajando con 2 segundos bar de presión más, trajimos el conjunto entero a más de 1100 caballos, y el 0 a 100 de este coche está por debajo de los 2.5 segundos. No fue solo el morro picudo, la línea de cuello o el deck trasero lo que cambió en el diseño. Ferrari también tiene novedades en la parte trasera, como por ejemplo el primer spoiler invertido que recuerdo en un coche. Básicamente, el spoiler activo trasero es esta pieza que originalmente es fija, tenemos comunicación por la parte inferior, pero el spoiler, para desactivar el alerón y no generar tanta carga aerodinámica, no va hacia arriba, sino hacia abajo. Toda esta pieza en la parte frontal de esta línea baja y tapa este conducto, matando la aerodinámica trasera. Así alteras entre más arrastre, pero no generas carga, como en otros casos que ya he explicado. Por último, hay varias novedades como las luces traseras, que ya no son redondas, ahora tenemos una especie de cuadrado redondeado.
La cabeza del caballito está un poco por encima de la línea de la carrocería. Llama mucho la atención. Tenemos las puntas de escape elevadas hacia el medio del coche, tal vez inspiradas en los McLaren, que empezaron con esta moda. Las puntas ahora son solo dos. Y por último, toda la complejidad de los dos difusores traseros, extremadamente agresivos. Tenemos una parrilla que daría visión al sistema de escape que instalamos, pero está todo medio cubierto. Lo que sobra son todas estas aletas agresivas y el cierre de la parte trasera, un poco chato, inspirado tal vez en la 330 P4, del que ya mostramos un video. Tenemos allí la simpática cámara. Necesito hablar de las ruedas. No, ya hablé. Vamos a hablar sobre el acceso a la SF90. Lo primero que llama la atención es la manija, que también cambió. La apretamos hacia abajo y abrimos esta puerta, que abre solo hasta aquí, no tiene mucho acceso. Hablamos de un coupé, existe la versión Spider. Antes de entrar al coche, ya nos martillea la cabeza el formato de este asiento de fibra de carbono. Es básicamente una chapa súper fina con los cojines acolchados medio atornillados encima. El asiento posee ajustes manuales y eléctricos. Como dije, los ajustes siguen siendo mecánicos. Tenemos un trinquete con una palanca muy simple, y un ajuste eléctrico de altura, que es el único ajuste diferente que tenemos. El ajuste del respaldo se hace con una rueda aquí, se puede sentir la fibra, muy curioso. La densidad de la espuma es bien firme, este no es el asiento más cómodo del mundo, es rígido, pero los apoyos laterales de muslo y cadera son de tipo semi-bucket, así que no estoy enterrado en el cockpit, pero tampoco me voy a ir de lado en las curvas. Lo mostraré más adelante. Cuando nos sentamos, vemos que todo es diferente, todo es nuevo, y mira que ya he entrado en algunas Ferraris, pero nada parecido a esto. Esta F90 de hecho parece una nave de Star Wars, tal vez el halcón milenario, de tanta cosa tecnológica, nueva y luces que tengo aquí dentro. El habitáculo en sí es muy oscuro, tiene poca entrada de luz. En fin, vamos allá, en la parte trasera tenemos una especie de portañuelos, es lo único que va a servir allí. Después tenemos mucha fibra de carbono, no solo en los asientos, sino en los acabamientos traseros. Tengo aquí mezclado el tanque de combustible y parte del sistema híbrido, y por eso tal vez la SF90 sea la Ferrari con menos espacio para guardar cosas. Pasando por la consola central, tengo el selector de marchas, que cambió. Ya no son aquellos botones redondos para modificar el sistema de cambio, ahora viene una rejilla que remite a la testarosa, con los botones y los pequeños manetines. Están inspirados tal vez en los de la 355. Tenemos aquí la selección de marcha atrás, el cambio entre modo automático y manual, y también el modo de control de partida o el launch control de este coche, que es uno de los destacados de la SF90. Continuando, hay un portavasos, un portacelular, y de ahí caemos al dashboard. Y ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pantallas y casi ningún botón. Dale una mirada a esto. Aquí los difusores de aire ya no son redondos, este es uno de ellos, mira el formato, extremadamente extraño. Encima de él tenemos el display del pasajero, ya inclinado hacia él. Aquí tenemos aquellos displays de rendimiento del coche, pero la radio se esconde aquí, este es el único acceso a la radio, con esta pantalla táctil. Ni siquiera tenemos un botón de volumen para cambiar, que sería lo común. Y por último, llama la atención que en esta pantallita tienes también un GPS. Aquí tengo el sistema de control del aire acondicionado, que es otra pantalla. Controlo la ventilación y la temperatura por aquí, pero estas pantallas no tienen ningún sistema de feedback, ninguna vibración, es solo una pantalla. Es uno de los métodos para controlar la climatización de la cabina en esta pantalla súper especial. En el otro lado izquierdo, percibe que el difusor tampoco es redondo, tenemos un estilo diferente. Y ahí tenemos esta pantalla que controla la iluminación y los espejos eléctricos. El posicionamiento de los espejos se hace con estos botones aquí. Nada intuitivo, nada ergonómico, diría yo. Las pantallas son un problema, y los botones siempre lo fueron en Ferrari, tal vez por eso partieron para estas pantallas. Tengo sistema de cámaras, de control de aparcamiento, y de este lado el botón para hacer el lift control, que levanta el morro para que no rayes el coche en los badenes de la ciudad. Esta es la tercera pantalla que mostré, pero hay más. La cuarta interfaz es una especie de pantalla o superficie de contacto, el propio volante. Ya no tenemos aquel botón redondo de partida, ni los botoncitos para hacer clic. El manetino sigue aquí, pero mira el drama, voy solo a encender la ignición y todo se enciende. De hecho, esto es un problema si paras a pensarlo. Tengo el vicio de, por ejemplo, ir conduciendo en velocidad de crucero, y a veces pongo la mano en el volante, pero estoy apretando 5 botones diferentes al mismo tiempo. Conduciendo, acabas haciendo eso y de repente estás cambiando cosas sin querer. Es un problema, pero bueno. Aquí se esconden varias funciones que ya veíamos en otras Ferraris. Los intermitentes son estos dos, y solo tenemos las palancas de cambio de marcha, que son largas y grandes. Tenemos el indicador de LS del corte de giro y, escondidos en la parte trasera, sí tenemos botones, uno de volumen a la izquierda y una rueda para cambiar emisoras.
consigo hacer el control del aire acondicionado apretando este otro botón. El Manetino ahora tiene funciones diferentes: modo drive, modo sport, modo race, que permite aquella derrapada controlada, modo control de tracción desligada, donde si le das gas el coche pierde trayectoria por exceso de par pero mantiene un control, o simplemente todo desligado, como es habitual en la marca. En el lado izquierdo tengo otros modificadores relacionados con el sistema híbrido. Tengo un modo de drive, donde utilizo solo los motores eléctricos y el de combustión queda apagado. Tengo un modo híbrido que va alternando, podemos andar hasta unos 130 km por hora aproximadamente solo en eléctrico, con una autonomía súper baja de 25 km. Luego tengo el modo performance, que si lo tengo todo encendido, arranca el motor y va intercalando para ver cuál es el mejor. Y por último, el modo qualifying. En este modo, tanto el motor eléctrico como el de combustión entran para dar el 100% de potencia, sin preocuparse por la regeneración de baterías. En este coche, en el momento en que estamos grabando, estamos hablando de más de 1100 caballos de potencia combinada entre los dos. Nada mal. Otra modificación de Ferrari es que ya no tengo el cuenta revoluciones analógico, todo es una pantalla. Tenemos diferentes modos de visión, completa con el mapa, visión parcial con el cuenta revoluciones arriba y el mapa abajo, o solo la información que interesa. Cuando voy cambiando los modos, todo el grafismo va cambiando. Puedo pasar los menús lateralmente deslizando, típico de un smartphone, incluso hace un ruidito. Es todo muy nuevo, pero muy buena implementación de este sistema de pantallas en Ferrari. Creo que falta el feedback de los botones, esa vibración al tocar que vemos en audio Lamborghini. Ya hablé de 5 pantallas, pero hay una más, el Head-Up Display, otra pantalla proyectada en el parabrisas que trae diferentes informaciones dependiendo del modo seleccionado. Lo que hicimos en este coche fue cambiar las cosas. Ya hablé de las ruedas, luego tenemos el escape que mejoró el sonido y la evacuación de gases, y por último la programación. Vamos a hablar de esto ahora, en la parte más interesante del video. Pasado el sistema de calentamiento básico, en frío, empiezo a escuchar un pequeño silbido en las turbinas, aquella cadencia típica de un motor V8. Vamos a abrirlo aquí en plano y también percibo una intensidad mucho más presente en el sonido del motor. Mejor ir a la calle a explicarlo en la práctica. Vamos allá. Ahora sí. Lo mostré en banda, solo en modo eléctrico, pero ese no es el modo que nos gusta. Ahora hay rugido de V8, pero la SF es extraña. Esa es la primera cosa que necesito decir. Por ejemplo, estamos entrando en una autopista, voy a mantener el pedal a la mitad, piso para acelerar, el coche gana velocidad, pero el motor parece que no acompaña el giro con la ganancia de velocidad. Es una sensación que nunca sentí en mi vida, tío. A medio pedal ya vino todo el potencial del negocio porque estoy en performance, pero podemos hacer así, ponerlo en modo qualifying, 100% eléctrico y 100% combustión, bajar un par de marchas y darle un espacito. Este es de esos coches de los que Nelson Piquet habla, pero es un riel, no tiene nada que ver, por ejemplo, con una 488 pista, que es tracción trasera. Obviamente es un riel, pero en la 488 pista tienes aquella trasera revoltosa, aquel coche diabólico del que ya mostré en el video. Tío, y no para de tirar, hermano, ¿qué es esto? La verdad es esa, déjame disfrutar. ¿Sientes la patada? Nada que ver, tío, nunca anduve en una Ferrari de esta manera. No tiene el golpe de cambio de marcha, no tiene ese tirón, vas cambiando y el coche continúa, no pierde el toque, no pierde aceleración. A callar y a pilotar. Eléctrico, tío, a nivel sensorial tienes que readaptarte. Otra cosa de la que necesitamos hablar es del sonido, obvio, estamos con el escape completo nuevo aquí. ¿Sabes si es posible? De hecho, estaba esperando que diéramos luz verde en la parte de programación de este coche, y aquí tenemos un proyecto con luz verde, calibración bien acertada y no tenemos problemas de luces ni humo, cosa que mucha gente enfrentó con estos coches en cuanto salió la F90. Aquí ya lo superamos, pero no me guardo el secreto, voy a hablar ahora con Fabio para ver si conseguimos hacer ya el primer proyecto. No estoy con un escape malo, tengo un sistema técnico completo aquí, control de válvula original. Y el coche decide la marcha que va a agarrar. Quiero mostrar, pero la patada es tan impresionante y constante, vamos a ver si lo conseguimos. Ahí va. Eso no es de Dios. Déjame poner el cambio en manual porque ves que el coche decide que marcha va a meter y, a veces, estás a 3000 o 4000 revoluciones por minuto en tercera, le metes pie y se va a cuarta y luego crece más lento. Esta parte de gestión de aceleración, desaceleración, control de tracción es muy nueva, pero es guay. Ahora con el manual, plantado a 4000 revoluciones por minuto al lado del muro. No es de Dios, Dios del cielo. Está bien, este es el futuro. El clásico ya pasó, tanto V12 con capa. Todo bien, tuvimos una marcha más, pero nunca vi subir tan rápido, viejo. Dios del cielo, hermano, apreté de nuevo sin querer el control de voz. Agarrando en los quinto 8 no hay suelo para esto, el tío se queda rezongando y tal, cosa que me tiene loco.
Después, una cosa que necesito decir es que no es solo la parte de software lo que fue difícil en la SF90, sino la instalación física de la sustitución del escape. Allá atrás tenemos motor de combustión, motor eléctrico, transmisión, inversores, batería, todo amontonado en un solo bloque. Esta es la Ferrari más difícil y trabajosa, la que más horas hombre nos demanda para hacer una sustitución de escape completa. Hay que desmontar muchísimas cosas, lleva días. No es la primera que hacemos, pero es algo que no vamos a poder saltarnos. Lleva más de una semana hacer la sustitución correctamente. Me gustaría haber enfatizado esto y mostrado imágenes, pero probando que se puede hacer y queda bien, ahora tengo un túnel aquí en mi frente y ya sabes lo que viene en la secuencia. De nuevo. En segunda no da para avisar, de aquella revoltosa, pero de tercera en adelante, nunca vi tirar igual, nunca vi. No hay suelo para esto, es medio penal. Ahora sí, este es mi viaje, hermano. Jesús, es extraña, esa es la palabra. Es extraña, tal vez sea lo mismo que pilotar un Airbus, no sé. No sientes el motor vibrar, no sientes aquella trasera. Otra cosa que necesitamos hablar de la SF90, di una vuelta ahora de unos 80 km con el tanque lleno y ya estoy en la mitad del depósito. Pero es que estuve andando todo el rato en modo qualifying. El sistema está completamente cargado, vemos las baterías con una capacidad muy correcta, tengo aquí los 25 km de autonomía. Ahí vemos que este tema del frenado de recuperación funciona muy bien. De hecho es lo opuesto, parece que el tamaño del tanque de combustible, que es pequeño, abre el espacio para las baterías. Entonces es esto, señores. Si este es el futuro, no puedo decir que sea glorioso ni trágico, es extraño, pero muy fuerte, muy en la mano, tío. Definitivamente no se parece a nada de lo que he conducido hasta ahora. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Tenemos aquí ya en el país la 296, con 2 cilindros menos y una complejidad y confusión parecida a la que encontramos aquí en la SF90. Aquí, gracias a Dios, en la SF terminamos el proyecto, pudimos ponerle escape y personalización de ruedas. Esta de aquí no tiene igual, es la única en el país a nivel de potencia también. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado la exclusividad. Quién sabe si veamos este coche más veces por aquí en el canal. Pero este video se queda hasta aquí. Yo soy Guilherme y esta es una SF90 híbrida de más de 1100 caballos, y ella no hace ruido. María, ¿cuál? Todo bien María, todo bien, voy a dejar nuestra conversación para otra.